Buenos Aires, el lunes pasado dio inicio el curso internacional oficial Control Naval de Tráfico Marítimo, o CONTRAN 2023, de 2 semanas de duración, que dicta anualmente el Comando Naval de Tránsito Marítimo, CONTM. En esta oportunidad se desarrolla bajo la modalidad virtual desde las instalaciones del Comando Local de Control Operativo, COLCO, Argentina, y cuenta con la participación de 26 oficiales de las Armadas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, y la Prefectura Naval Argentina. El curso se encuentra dentro de las previsiones establecidas en el Plan de Coordinación para la Defensa del Tráfico Marítimo Interamericano, Plan CODEFTRAMI, integrado por casi la totalidad de las armadas del continente americano. Este plan dispone el dictado de cursos de control naval de tráfico marítimo, CNTM, que posibiliten una instrucción estandarizada al personal de las armadas signatarias. En el ámbito internacional regional, estos cursos son dictados únicamente por las armadas de Argentina, Brasil y Chile. Cambiando de información. En navegación, el pasado jueves por la mañana, cuando el rompehielos Sara Almirante Irízar culminaba el cruce del pasaje Drake para ingresar al canal Beagle rumbo a la ciudad de Ushuaia, la unidad de la Armada Argentina recibió la orden de modificar su ruta para cumplir una nueva misión: prestar asistencia sanitaria al buque de investigación pesquera oceanográfica Víctor Angelescu, perteneciente al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, INIDEP. La Agencia Nacional SAR, Search and Rescue por sus siglas en inglés, con asiento en el Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, COA, en su carácter de Autoridad Nacional de Búsqueda y Rescate Marítima, Fluvial y Lacustre, coordinó con el Comando Conjunto Antártico destacar al rompehielos de la Armada Argentina, tanto por cercanía como por su capacidad de asistencia médica compleja. El accidente había sucedido en las primeras horas del jueves mientras la embarcación del INIDEP navegaba a unas 90 millas náuticas de las Islas Georges del Sur realizando tareas de relevamiento de datos y muestras. Allí, uno de sus tripulantes sufrió un accidente a bordo, el cual le produjo una lesión por aplastamiento en la pierna derecha. El Centro Coordinador de Búsqueda y Salvamento Marítimo, Fluvial y Lacustre, MRCC, Ushuaia, asumió la conducción del caso SAR, y en coordinación con el Comando Conjunto Antártico destacaron al rompehielos de la Armada, que de inmediato modificó su rumbo, y navegó al encuentro del buque del INIDEP, que a su vez había puesto proa hacia la Isla Grande de Tierra del Fuego para apurar el encuentro en el mar.